¿Cómo va la investigación?, preguntó el señor Harvey. ¿Han averiguado algo? A Len no le gusta esta clase de preguntas, aunque suponía que era un derecho que tenía la gente cuyas vidas invadía. A veces creo que las pistas llegan en un momento adecuado, dijo. Sí. ¿Quieres que las encontremos? Claro está. Era una pregunta crí- críptica, algo así como un dicho de Confucio, pero funcionaba con casi todos los civiles. Hablando con el chico Ellis, preguntó el señor Harvey. Hemos hablado con la familia. He oído decir que he hecho daño a algunos animales del vecindario. Parece un animal chico. Estoy de acuerdo, dijo Len, pero estaba trabajando en el centro comercial cuando ocurrió. ¿Tiene testigos? Sí, es lo único que se me ocurre, dijo el señor Harvey. Ojalá pudiera ser más. Len tuvo la sensación de que era sincero. Le falta un tornillo, desde luego, dijo Len cuando llamó a mi padre, pero no tengo nada contra él. ¿Qué te dijo de la tienda? Que lo construyeron para Lea, su mujer. Recuerdo que la señora Stead le dijo a Abigail que su mujer se llamaba Spawn Spee, dijo mi padre. Le, le comprobó sus notas. No, lo anoté. Mi padre se mostró incrédulo. ¿Dónde había sacado el nombre de espie? Sophie? Estaba seguro de haberlo oído él también, pero hacía años en una fiesta del vecindario donde los hombres de los niños y las esposas habían volado como confeti contra las anécdotas que contaba la gente para restablecer o relaciones de una buena vecindad, y las presentaciones habían sido demasiado vagas para recordarlas al día siguiente. Si recordaba, el señor Harvey había asistido a la fiesta, nunca había asistido a ninguna. Eso lo hacía raro a los ojos de muchos vecinos, pero no a los ojos de mi padre. Nunca se había sentido del todo cómodo de esos forzados esfuerzos de cordialidad. Mi padre escribió en su cuaderno Lea y continuamos sus pies. Sin darse cuenta, había empezado a confeccionar una lista de los muertos. El día de Navidad, mi familia habría sentado más, más a gusto en el cielo. En el cielo se presta mucha atención a la Navidad. Algunos se vestían de blanco y fingían ser copos de nieve, pero eso era todo. Esa Navidad, Samuel Heiker nos hizo una visita inesperada. Nos había visitado como un copo de nieve. Llevaba la cazadora de cuerpo de la cazadora de cuero de su hermano mayor y unos pantaloncillos militares que no eran de su talla. Mi hermano estaba en la sala de estar con sus juguetes. Mi madre se alegraba de haber ido tan pronto a comprar su regalo. Lindsay recibió un par de guantes y un pintalabios con sabor a cereza. Mi padre 5 pañuelos blancos que mi madre había encargado meses antes en el centro comercial menos Buckley. Nadie quería nada. De todos modos, los días anteriores, las luces del árbol permanecieron apagados. Solo ardió la vela que mi padre tenía en la ventana de su estudio. La encendía en cuanto anochecía, pero mi madre y mis hermanos habían dejado de salir a partir de las 4 de la tarde. Solo la veía yo. Hay un hombre fuera, gritó mi hermano. Había, había estado jugando al
Ski Scraper y el, y el rascacielos todavía tenía que derrumbarse. Lleva una maleta. Mi madre dejó el ponche de huevo en la cocina y fue a la parte delantera de la casa en vacaciones. Lindsay se veía obligada a hacer actos de presencia en la sala de estar y jugaba con mi padre a Monopoly. Pasaba por alto las casillas más crueles que por bien no ambos no habían impuesto de lujos y no hacían caso de las cartas de mala suerte. En el vestíbulo mi padre deslizó las manos a lo largo de los costados de su falda, se colocó detrás de Buckley y rodeó los hombros. Espera a que llamen, dijo ella. Puede que sea el reverendo Strick, dijo mi padre a Lindsay, cogiendo sus $15 por ganar el segundo premio de su concurso de belleza. Por él también de Susie. Espero que no se aventure a decir Lindsay. Mi padre se aferró. Mi padre se aferró. Mi padre se aferró. Mi padre se aferró. Mi padre se aferró a eso, a que mi hermana pronunciara mi nombre. Sacó un doble y movió su ficha hasta Marvin Gardens. Son $24, dijo, pero no me conformo con 10. Lindsay llamó mi madre. Tienes visita. Mi padre observó a mi hermana levantarse y salir de la habitación. Los dos lo hicimos. Luego me senté con mi padre y yo era el fantasma a bordo y se quedó mirando fijamente al viejo zapato que estaba colocado al lado de la caja. Me habría gustado levantarlo y hacerlo saltar por Board, Boardwalk o Baltic, donde yo siempre había afirmado que vivía la mejor gente. Eso es porque es una especie de región, diría Lindsay, o mi padre diría, me, enorgullezco no haber criado a una snob. La estación de tren, Susie dijo, siempre te gustó tenerla para acentuar el pico entre las entradas de su pelo, a domar un remolino. Samuel Hacker insistía en peinarse el pelo hacia atrás a sus 13 años y vestido de cuero negro. Eso lo daba un aspecto de vampiro adolescente. Feliz Navidad, Lindsay, le dijo a mi hermana y le tendió una cajita envuelta en papel azul. Yo vi lo que ocurría. El cuerpo de Lindsay se puso rígido. Se esforzaba por dejar todo fuera, pero Samuel Hecker le hacía gracias. El corazón, como el ingrediente de una receta, se lo redujo. A pesar de mi muerte, tenía 13 años en él le gustaba y había venido a verla el día de Navidad. Yo he enterado que está entre los talentos, dijo él, porque nadie habla. Yo también. Mi madre reaccionó encendió el piloto automático de anfitriona. ¿Quiere pasar o sentarse? Logró decir. Tengo ponche de huevo en la cocina. Me encantaría, dijo Samuel Hueque, y para sorpresa de Lindsay y mía, ofreció el abrazo a mi hermana. ¿Qué es? Preguntó Buckley.
siguiéndolos y señalándolo lo que había creído que era una maleta. Lindsay habló entonces. Samuel toca el saxo alto. Muy poco, dijo Samuel. Mi hermana me preguntó qué era un saxo. Sabía que Lindsay estaba haciendo lo que yo llamaba snob, como cuando decía, tranquilo Buckley, Lindsay está siendo snob. Normalmente le hacía cosquillas mientras lo decía, a otras apretaba la cabeza contra su barriga, repitiendo la palabra y otra vez hasta que sus carcajadas se inundaban. Buckley siguió a los tres hasta la cocina y preguntó cómo hacía al menos una vez al día. ¿Dónde está Susie? Se produjo en silencio. Samuel miró a Lindsay. Buckley llamó a mi padre donde la habitación contigua. Ven a jugar al Monopoly conmigo. A mi hermano nunca le había invitado a jugar Monopoly. Todo el mundo decía que era demasiado pequeño para eso, era la magia de la Navidad. Fue corriendo a la sala de estar y mi padre lo levantó y lo sentó en sus rodillas. Ve este zapato, dijo mi padre. Buckley asintió. Quiero que escuches bien todo lo que te voy a decir sobre él. ¿De acuerdo? Susie, preguntó mi hermano, relacionando por alguna razón las dos cosas. Si voy a decir dónde está Susie, yo empecé a llorar en el cielo con otra cosa pudiera ser. Este es la ficha que se juega Susie en el Monopoly, dijo yo. Jugaba con el coche y a veces con la carretilla. Lindsay juega con la plancha y cuando tu madre juega, escoge el cañón. Eso es un perro. Sí, es un Scottie. Scottie. eh. Para mí, muy bien, dijo mi padre. Se mostraba paciente, había encontrado una manera para explicarlo. Tenía a su hijo en el regazo y mientras hablaba sentía el cuerpo menudo de Buckley sobre sus rodillas. Su peso humano, tibio y vivio, le confortaba. Entonces, de ahora en adelante, el Scotty era tu ficha. ¿Cuál dicho es la pieza de Susie? El zapato, dijo Buckley. Bien, y yo soy el coche, y tu hermana la plancha, y tu madre el cañón. Mi padre se concentró mucho. Ahora vamos a poner todas las piezas en el tablero. De acuerdo, vamos. Hazlo tú, Buckley. Cogió un puño de fichas y luego otro hasta que todas estuviéramos colocadas entre las cartas de la suerte y de la caja de comunidad. Digamos que las demás fichas son nuestros amigos, como Nate. Exacto, tu amigo Nate será el sombrero. Y el tablero es el mundo. Ahora bien, si yo te dijera que cuando tiro los dados me quitan una ficha, ¿qué significa eso? Que no puedes seguir jugando. Exacto, ¿por qué? Preguntó Buckley. Levantó la vista hacia su padre que vaciló. ¿Por qué? Repitió mi hermano. Mi padre no quería decir porque la vida es injusta, ni porque así son las cosas. Quería decir algo ingenioso, algo que explicara la muerte a un niño de 4 años. Puso una mano a la parte inferior de su espalda de Buckley. Susie está muerta, dijo, incapaz de hacerlo, encajar en las reglas del juego. ¿Sabes lo que eso significa? Buckley le cogió la mano y cubrió el zapato con ella. Levantó la mirada para ver si era la respuesta adecuada. Mi padre insistió, no vas a volver a ver a Susie, cariño. Ninguno de nosotros va a volver a hacerlo. Y se echó a llorar. Buckley lo miró a los ojos sin
comprenderlo del todo. Guardó el zapato en su cómoda hasta que un día desapareció de allí y por mucho que lo buscó no logró dar con él. En la cocina mi madre se terminó su ponche y se excusó, fue a la sala de estar y contó la cubertería de plata ordenada metódicamente, los tres tipos de tenedores, cuchillos y cucharas, haciéndoles subir la escalera, como la habían enseñado a hacer cuando trabajara en la tienda para novias Wanamaker. Antes de que yo naciera, quería fumarse un cigarrillo y que los hijos que le quedaban desaparecieran un rato. ¿Vas a abrir tu regalo?, preguntó Samuel Hecker a mi hermana. Estaba junto a la encimera, apoyados contra elevavajillas y los cajones de las servilletas y trapos de cocina. En la habitación de su derecha estaba sentado mi padre y mi hermano. Al otro lado de la cocina estaba mi madre. Pensaba en nombres de marcas. Wedgwood, Florenite, Cobalt Blue, Royal Worcester, Mountbatten, Lennox, Internal. Lindsay sonrió y tiró de la cinta blanca de la caja. El lazo lo hecho en mi madre, dijo Samuel Hecker. Ella retiró el papel azul de la caja de terciopelo negro que, que sostuvo que sostuvo con cuidado en la palma de la mano una vez desenvuelta. En el cielo me emocioné cuando Lindsay y yo jugábamos con Barbie y Ken se cansaba a los 16 años. Para nosotras, en la vida de cada uno, solo existe un amor verdadero. Para nosotras no existía el concepto de hacer con concesiones y volver a intentarlo. Ábrelo, dijo Samuel Hecker. Tengo miedo. No lo tengas. Le puso la mano en el antebrazo y wow, no sabes lo que sentía cuando él hizo. Lindsay estaba en la cocina con un chico guapo, vampiro o no. Era, era, era un notición. De pronto me enteraba de todo. Ella nunca me lo habría contado. Lo que había dentro de la caja era un típico o decepcionante o un milagro según se miraba. Era típico porque se trataba de un chico de 13 años y era un decepcionante y era decepcionante porque no era un anillo de bodas y era un milagro. Le había regalado medio corazón de oro y de su camisa capo sacó la otra mitad. La llevaba colgada al cuello con un cordón de cuero. Lindsay se puso y yo me puse colorada en el cielo. Olvidé a mi padre en el cuarto de estar y a mi madre contando la cubertería de plata. Había a Lindsay acercándose a Samuel Hecker, lo besó, fue maravilloso, yo casi volví a estar viva. 2 semanas, 2 semanas antes de mi muerte salí de casa más tarde que de costumbre y cuando llegué al colegio vi que el círculo de asfalto donde solían estar los autocares escolares estaba vacío. En la entrada uno de los encargados de la disciplina apuntaba tu nombre si tratabas de cruzar las puertas después del primer timbrazo, y yo no quería que me llamaran por
megafonía durante clase porque fuera a sentarme en el duro banco que había en la puerta del despacho del señor Peterford, donde, como era bien sabido, tenías a inclinarte y te atizaba en el trasero con una vara. Había, había pedido el profesor de manualidades que hiciera en ella unas perforaciones para disminuir la resistencia del veneno y aumentar el dolor cuando aterrizaba en tus vaqueros. Yo, cuando había llegado lo bastante tarde, y me había portado lo bastante mal como para probarlo, pero no la imaginaba también en cualquier otro niño que me escocía, me escocía el culo. Clarisa me había dicho que los perros novatos, como se les llamaba en el colegio, utilizaban las puertas del fondo del escenario del auditorio, que siempre dejaban abierta Cleo, el portero, que había abandonado los estudios, siendo porrero en toda la extensión de la palabra, de modo que ese día, con sigilo por detrás del escenario, mirando bien donde caminaba, con cuidado de no tropezar con las distintas cuerdas y cables, me detuve cerca de un andamio y dejé la cartera en el suelo para peinarme. Había tomado la costumbre de salir de casa con el gorro de cascabeles, y en cuanto me ponía a cubierto detrás de la casa de los Onguier, no lo cambiaba por una vieja gorra del regimiento escocés de mi padre. La operación me dejaba el pelo tan lleno de electricidad. Con mi primera parada solía ser el lavado de las chicas para peinarme. Era guapa Susie Salmon. Oí la voz, pero no la localicé enseguida. Miré alrededor. Estoy aquí, dijo la voz. Levanté la vista y vi la cabeza del torso de Ray Sin, inclinado sobre la parte superior del andamio por encima de mí. Hola, dijo. ¿Sabías que Ray Sin está colado por mí? Había venido a la Inglaterra el año anterior. Por Clarisa decía que había nacido en la India. Que alguien tuviera la cara de un país o el acento de otro, luego fuera a vivir en un tercer país, me parecía demasiado increíble para entenderlo. Lo convertiría instantáneamente en un chico interesante. Además, parecía darnos mil vueltas al resto de la clase y estaba colorado por mí, lo que al final me di cuenta que eran poses las chaquetas de smoking que llevaba a veces a clases, y sus cigarrillos extranjeros, que en realidad eran de su madre. Me parecía, me parecían pruebas de su educación superior. Él sabía y veía cosas que el resto no sabíamos ni veíamos. Esa mañana, cuando me habló, decía arriba, me dio el vuelo al corazón. No ha sonado ya la primer llamada? Pregunté. Tengo el señor Morton del tutor, dijo él. Eso lo explica todo. El señor Morton tenía una resaca perpetua que estaba en su punto álgido a primera hora. Nunca pasaba lista.
¿qué está haciendo ahí arriba? Sube y lo verás, dijo, y su cabeza y sus hombros desaparecieron. Tu titubeé. Vamos, Susi. Fue el único día de mi vida que iba a portarme mal y que iba a fingir al menos intentarlo. Puse en pie en el escalón inferior del andamio y alargué los brazos hasta el primer travesaño. Sube tus cosas, me aconsejó Ray. Volví por mis cosas y subí de modo vacilante. Deja que te ayude, dijo él, y me sujetó por las axilas de las que me sentía segura. Puse a tenerlas cubiertas por por mi parca de invierno. Me quedé en un momento sentada con los pies colgados. Mételos, dijo él, así no nos verá nadie. Si lo haces y me queda mirándonos un momento, de pronto me sentía tonta sin saber por qué estaba allí arriba. ¿Te vas a quedar aquí todo el día?, pregunté. Solo hasta que termine lengua y literatura inglesa. Vas a saltarte lengua y literatura. Fue como si dijera que había robado un banco. He visto todas las obras de Shakespeare que ha presentado la Royal Shakespeare Company, dijo Ray. Esa bruja no tiene nada que enseñarme. Lo sentí por la señora DeWitt. Si parte de portarse mal era llamar bruja a la señora DeWitt, que no contara conmigo. A mí no me gusta Otelo, aventuré a decir, tal como me lo enseñó ella, son tonterías con, condescendientes. La versión de Black Lake me da un moro. Ray era listo. Eso combinado con el hecho de que fuera indio de Inglaterra lo convertía en un marciano de Norristown. El tipo de la película parecía bastante estúpido con el maquillaje negro, dije. ¿Te refieres a Sin Laurence Oliver? Ray y yo estábamos quietos, lo bastante quietos para oír la campana que señalaba el fin del pase de lista. En 5 minutos después, la campana que nos reclamaba en el primer piso en la clase de la señora DeWitt. Yo también, cada vez, DeWitt, yo tenía cada vez más calor y sentía como la mirada de Ray se detenía en mi cuerpo, abarcándonos mi parca azul marina y mi minifalda de intenso verde amarillento con mis medias danskin y juego. Tenía los zapatos a mi lado dentro de la cartera. Llevaba puestas las botas de piel sintética de borrego, con el sucio vellón sintético asomado por la parte superior y por costuras como las extrañas de un animal. De haber sabido que se iba a hacer la escena de sexo de mi vida, me habría preparado un poco y aplicado de nuevo mi Kiss Potion Freson Platano. Al entrar por la puerta sentí como el cuerpo de Ray se inclinaba hacia mí, haciendo crujir el andamio de moverse. Es de Inglaterra, pensaba yo. Sus se acercaron más y el andamio se escoró peligrosamente y yo me sentía mareada, a punto de sumergirme en la ola de mi primer beso. Cuando los dos oímos algo nos quedamos inmóviles. Ray y yo nos quedamos tumbados en un lado del otro mirándonos las luces y cables que colgaban sobre nuestras cabezas. Un momento después se abrió la puerta del escenario y entraron
y entró el señor Peter Ford y la profesora de arte, la señorita Ryan, a quienes reconocimos por la voz. Con ellos habían una tercera persona. Esta vez vamos a tomar medidas, pero lo haremos si sigues así, decía el señor Peteford. La señorita Ryan ha traído el material, sí. La señorita Ryan había venido a Kenneth desde un colegio católico y sustituido del departamento de artes de dos por hippies a los que había despedido después de que estallara el horno. Las clases de artes había pasado de hacer disparatados experimentos con metales fundidos y arrojar barro día tras día, al dibujar perfiles de figuras de madera que ella colocaba en rígidas posiciones al comienzo de cada clase. Solo hacía los deberes era Ruth Connors. Tanto Ray como yo reconocimos su voz. De los tres teníamos lengua y literatura inglesa con la señora Dewitt el primer año. Eso no eran los deberes, dijo la señora Pettiford. Ray me cogió de la mano y la apretó. Sabíamos que de que hablaban. Una fotocopia de uno de los dibujos de Ruth había pasado de mano a mano de una biblioteca acabar hasta acabar en las manos de un chico sentado junto al fichero a quien se le había adelantado el bibliotecario. Si no me equivoco, dijo la señorita Ryan, en nuestro modelo de anatomía no hay pechos. Se trataba del dibujo de una mujer recostada con las piernas cruzadas y no era una figura de madera con ganchos que la sujetaban los miembros. Era una mujer en verdad y era una figura de madera con ganchos que no la sujetaba los miembros. Era una mujer de verdad y las manchas de carbón de sus ojos, ya fueran por casualidad o intencionadamente, le proporcionaba una mirada la, lasciva que había o intercambiado las proporcionaba una mirada lasciva que había incomodado o dejado bastante contentos a todos los alumnos que la habían visto. Tampoco tienen nariz o boca el modelo de madera, dijo Ruth. Pero usted no nos ha animado a dibujarle una cara. Ray volvió a apretarme la mano. Ya basta, jovencita, dijo la señora Peterborough. Es evidente que es la postura de reposo de ese dibujo. No concretó lo que llevó al alumno Nelson a fotocopiarla. ¿Tengo yo la culpa? Si el dibujo no tendría ningún problema, entonces yo tengo la culpa. Te invito a reflexionar sobre las situaciones en que pones el colegio y a que nos ayudes dibujando lo que la señorita Ryan te enseña a dibujar en clases, sin hacer añadidos innecesarios. Leonardo da Vinci dibujaba cadáveres, dijo Ruth en voz baja. ¿Entendió? Sí, sí, respondió Ruth. La puerta del escenario se abrió y se cerró en un momento. Después Ray y yo oímos a Ruth Connors llorar. Ray articuló con la boca la palabra ve, y yo me acerqué al borde del andamio y dejé que los pies me colaran hasta encontrar un punto de apoyo. Esa semana Ray me besaría junto a mi taquilla. No ocurrió en el andamio. Cuando él había querido, nuestro único beso fue algo así como fortuito.
lo bonito, arco iris de gasolina. Bajé del andamio de espaldas a Ruth. Ella se movió ni se escondió, se limitó a mirarme. Cuando me volví, estaba sentada en una caja de madera cerca del fondo del escenario. Así, a su izquierda colgaban un par de viejos telones. Me vio acercándome a ella, pero no se secó los ojos. Susie Salmon, dijo, solo para confirmarlo, las posibilidades de que yo me saltara la primera clase y me escondiera detrás de los escenarios del santuario había sido hasta ese día tan remota como la que la chica más lista de nuestra clase recibiera una reprimenda del encargo de la disciplina. Me quedé delante de ella con el gorro en la mano. Ese gorro es ridículo, dijo. Levántate el gorro de cascabeles y lo miré. Lo sé, me lo hizo mi madre. Entonces lo has oído todo, puedo verlo. Ruth desdobló la, mes- la menoseada, la manoseada fotocopia y no me quedó y me quedé mirándola con un bolígrafo azul. Brian Nelson había hecho un obsceno agujero donde se cruzaban las piernas. Retrocedí y ella me observó. Vi vacilación en sus ojos. Luego se inclinó y sacó de su mochila un cuaderno de bocetos acuadernado en, en cuero negro. Por dentro eran preciosos dibujos, en mayoría de mujeres, pero también de animales y hombres. Nunca había visto nada igual. Cada página estaba cubierta de un dibujo suyo. De pronto me di cuenta de la subversiva que era Ruth, pero no por sus dibujos de mujeres desnudas, que era utilizados indebidamente por sus compañeros, sino porque tenía más talento que su profesora y era el tipo de rebelde más silencioso, impotente en realidad. Eres realmente buena, Ruth, dije. Gracias, dijo ella. Yo seguí mirando las páginas de su cuaderno e empapándome de él de asusto y éxito a la vez. Lo que había debajo de la línea negra del ombligo, lo que mi madre llamaba la maquinaria para hacer bebés. Yo lo había dicho a Lindsay que nunca tendría uno, y cuando cumplí los 10 años me pasé los primeros 6 meses haciendo saber que todo adulto que me escuchara mi intención de hacerme ligar las trompas. No sabía qué significaba eso exactamente, pero sabía que era algo drástico, requería una intervención quirúrgica y había reír con ganas a mi padre. Ruth pasó de ser rara a querida para mí. Los dibujos eran tan buenos que en ese momento olvidé las normas del colegio, todas las campanas y silbatos a los que se supone que tenemos que responder los alumnos. Después de que acordonaran el campo de trigo, lo rastrearan y finalmente lo abandonaran, Ruth empezó a pasear por él. Se envolvía en un gran chal de su abuela y encima se ponía el viejo raído chaquetón marinero de su padre. No tardó en comprobar que menos de él gimnasia. El profesor no si, informaban si hacía novillos. Se alegraba de no tener en clase. Su inteligencia la
la convertía en un problema. Existía tensión y aceleraba el temario y empezó a pedir a su padre que la llevara al colegio para la mañana para ahorrarse el autocar. Él salía muy temprano y llevaba su fiambrera metálica roja de tapa inclinada que le había dejado utilizar como casita para sus Barbies cuando era pequeña y en la y en la que ahora llevaba Bourbon antes de dejarla en el aparcamiento vacío. Detenía el motor pero dejaba la calefacción encendida. ¿Vas a estar bien hoy?, le pregunté. Siempre Ruth sentía